Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión desde el Museo del Canal. En el mes de mayo, mes de los museos, tenemos en esta ocasión el gusto de presentarles el libro La Vindicación de las Siervas, las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl en la salud pública durante la construcción del Canal de Panamá, por la doctora María Eugenia Mann. Mi nombre es Daily Valdés, curadora documentalista del Museo del Canal, y tengo el honor de presentarles a la autora de la obra, que hoy nos compartirá un poco sobre las protagonistas de esta obra y su conexión con la historia canalera. Antes de continuar con este programa, al final de este conversatorio tendremos un espacio para preguntas y respuestas que podrán enviar en la sección del mismo nombre por esta transmisión de Zoom. Continuamos con la presentación de la doctora Mann, a quien le damos la bienvenida. La doctora Mann nace en Ciudad de Panamá, estudió humanidades en Boston, una maestría en New York University, filosofía a nivel de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y de Barcelona, y se doctoró en la Universidad Lumière Lyon II de Francia con una tesis de Historia e Investigación Científica. Ejerció como profesora suplente de filosofía en San Luis University, campus de Madrid, y fue guionista para el primer Festival de Artes Escénicas de Panamá con la obra Darién, Raíces de Agua y Fuego. También fue editora en jefe de publicaciones del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y en 2003 fundó Verde Cielo Ediciones en Barcelona, España, que trasladó a su ciudad natal en 2008. La doctora Mann ha publicado ensayos en revistas de arte contemporáneo y cine, incluyendo la San Francisco Cinematheque en California, Estados Unidos. La Vindicación de las Siervas, el libro que hoy nos ocupa en esta tarde, es su primera publicación como autora. María Eugenia, bienvenida a su casa. Nuevamente es un honor tenerla aquí con nosotros en el marco de la celebración del mes de los museos, cuyo lema este año es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. ¿Qué les parece si empezamos con el resumen que nos tiene preparado sobre el contenido de esta publicación? Cómo no, pero primero quisiera darle gracias a usted, Daily, por su acogida tan calurosa, por concederme esta oportunidad de presentar el contenido del libro y por recibirme en este precioso edificio que tiene tanto significado para nuestro libro, ya que alojó a la compañía del Canal francés. Sí, así es. He querido hacer un muy breve resumen del contenido del libro porque doy por sentado que la mayoría de las personas que nos están acompañando, y muchas gracias por eso, no conocen la temática. Entonces voy a leer muy brevemente una descripción de su contenido para luego pasar a nuestra plática. El libro nos introduce a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, quienes son mujeres religiosas consagradas pertenecientes a la Iglesia Católica, que trabajan dando asistencia a ancianos y niños en riesgo social y pobreza extrema. Y doy como referencia el nombre de las dos obras más conocidas de las hijas de la caridad en la capital, que son el Hogar San José de Malambo, bueno, actualmente está en Arraiján, Panamá Oeste, y el Asilo Bolívar, el Hogar Bolívar. Ellas las dirigen y quizás son las más conocidas por la población. La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, a la que pertenecen estas hermanas, también tiene presencia en las provincias de Colón y Chiriquí, donde además de este tipo de hogares dirigen escuelas. Su labor se conoce en mayor o menor grado, pero lo que ha sido prácticamente desconocido hasta la fecha ha sido su trabajo en los hospitales de la capital panameña y de la ciudad de Colón, como precursoras de la enfermería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ellas fueron quienes velaron por la salud de los enfermos, asistiendo a los médicos durante los años de la construcción francesa del canal y durante los primeros años de la administración estadounidense del proyecto de la vía interoceánica. Describimos cómo llegaron a Panamá, en qué condiciones, debido a la persecución religiosa en México, país que expulsó a todas las congregaciones
en 1874. Describe la manera en que los santos fundadores de las Hijas de la Caridad organizaron los hospitales por primera vez en su nativa Francia en el siglo XVII y el sistema mediante el cual brindaron cuidados paliativos por primera vez a la población, un modelo que se repitió hasta el inicio del siglo XX en el mundo occidental. Pasamos a la llegada de la Compañía del Canal Interoceánico, presidida por Ferdinand de Lesseps, quienes contrataron a estas hermanas para hacer el trabajo de enfermería en los hospitales que los franceses construyeron, así como en el Hospital de Extranjeros y el Hospital Santo Tomás. Se revela lo que sucedía en los hospitales durante la construcción del canal francés y cómo después de la quiebra del proyecto, las Hijas de la Caridad lograron mantenerse a flote hasta que la creación de la segunda compañía francesa que las volvió a contratar para trabajar en los hospitales. Conocemos particularmente el estado en que se encontraba el Hospital Santo Tomás, a la par que ocurrían numerosas insurrecciones políticas que creaban una fuerte inestabilidad y pusieron en peligro directo la vida de las hermanas y a sus protegidos. Descubrimos la heroica labor que realizaron las hermanas, las Hijas de la Caridad, durante la Guerra de los 1000 días. Es un tema que es completamente desconocido hasta ahora y que revela el libro. Al separarse Panamá de Colombia y constituirse una república, experimentamos el traspaso de los hospitales franceses al gobierno de la nueva zona del canal y a los médicos y enfermeras estadounidenses desde el punto de vista de las hermanas. El doctor Gorgas y la jefe de enfermeras, Miss Hibbard, impusieron unos nuevos estándares que introdujeron a Panamá a una nueva era en la medicina, además de erradicar la fiebre amarilla. Conocemos los testimonios de las Hijas de la Caridad estadounidenses que eran enfermeras profesionales y que llegaron al país a petición de ambos gobiernos, el recientemente creado gobierno panameño y el gobierno de la zona del canal. A través de estas cartas de las hermanas americanas, descubrimos que a lo largo de 3 décadas se vivió una epidemia de sífilis que no fue controlada y que las Hijas de la Caridad se vieron forzadas a atender. Los conflictos que surgieron entre las hermanas y la administración estadounidense de los hospitales a raíz de la atención a los pacientes afectados por esta epidemia causaron que las primeras se retiraron de su trabajo en enfermería y como consecuencia se secularizaron los hospitales panameños y este episodio se estudia en gran detenimiento en el libro. Se concluye con el legado que dejaron estas hermanas religiosas a la historia de la medicina, mientras que la enfermería se profesionalizaba a nivel mundial. Por último, quisiera comentar que el libro tiene una abundancia de citas inéditas referentes a los documentos que se encontraron mediante la investigación, especialmente cartas intercambiadas entre las hermanas en Panamá con sus superiores en Francia y en Estados Unidos. Primero que todo, para permitirles hablar a ellas, para que ellas sean las que cuentan esta historia, ya que nunca se ha escuchado su voz, hasta ahora no las conocíamos. Y segundo, porque las cartas y los informes han sido traducidos del francés y del inglés por esta servidora para ustedes, para que tengan un acceso más fácil y rápido a su contenido. Muchas gracias por ese resumen, María Eugenia, y gracias por ese detalle de traducir para todos nosotros los lectores estos documentos sumamente interesantes y que ustedes van a darse cuenta de ello. Yéndome a la primera parte de ese resumen, mi primera pregunta es precisamente sobre el origen y la llegada de las Hijas de la Caridad aquí a Panamá. ¿Estaba planeado el establecimiento de la orden aquí en territorio panameño o fue un hecho totalmente coyuntural a la expulsión de México? Fue completamente coyuntural porque ellas llegaron aquí como aves de paso. Vinieron a esperar algún buque mientras se les daban órdenes de a dónde sería su nuevo destino, ya que Panamá ha sido desde hace millones de años realmente, antes de que estuviera poblada por nosotros, un lugar de paso. Exactamente.
Me refiero a la ciencia, ¿no? Sí, claro. Y estaban aquí esperando que las nombraran en distintas misiones alrededor del mundo, cuando un general guatemalteco retirado, que las conocía muy bien, escribió a la superiora de ellas en Francia, que fue donde se fundó la Asociación Religiosa de las Hijas de la Caridad, y escribió pidiendo que se abriera una misión. Parece que tenía mucha influencia sobre el gobierno de las Hijas de la Caridad, porque dieron el permiso un mes después de recibida la solicitud, y se fundó la primera misión aquí. Ellas llegaron el 28 de junio de 1875 a Panamá y constituyeron su primera casa, su primera misión a los 3 meses de haber llegado, pensando que solo estaban aquí de paso, De paso. y fundaron su misión. Bastante rápida la resolución esa para el establecimiento. Y en el momento en que llegan aquí al Istmo, apenas arriban, ¿se dedican inmediatamente al cuidado y la atención en los hospitales o se dedicaron a otras áreas como por la educación, por ejemplo? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron aquí a territorio panameño? Se dedicaron inmediatamente a la enfermería, que no existía la enfermería profesional tal y como la conocemos hoy día. Lo que se administraban eran básicamente cuidados paliativos y cuidados como em, el cambio de vendaje de los enfermos, el cambiar la ropa de cama, el cambiar la ropa de ellos también, la preparación de alimentos para los enfermos, la preparación de medicamentos. En la farmacia ellas eran expertas farmacéuticas que tenían gran pericia desde siglos antes en la preparación de medicamentos y en su administración. Sí, de hecho creo que dentro del libro mencionan que a la hermana que se dedicaba a ese espacio se le llamaba la hermana boticaria, La hermana ¿cierto? boticaria, correcto, que tenía muchísima responsabilidad, no solamente por controlar la farmacia, sino responsabilidades administrativas también. Así que sí, el obispo local les pidió a los pocos días de su llegada que acudieran al hospital, primeramente a evangelizar, porque ese era su trabajo principal. Okay. Tenían que evangelizar no solo a los pacientes, sino al resto de la población, si era posible, y luego cuidar la salud física de los enfermos. Así que primero la primicia, lo más importante era cuidar la salud del alma y luego la salud corporal. En el resumen usted nos hablaba de una formación básica en cuidados paliativos para el enfermo. Aunque esa formación ya bien nos mencionó que era bien básica, eh, en ese momento, en ese periodo del siglo de la historia, la medicina se resistía bastante a la participación femenina. El hecho de ser mujeres religiosas no interfirió bastante en desarrollar la labor que ellas tenían estipulado tanto aquí en el territorio como en otras partes del mundo donde estaban asentadas. No, todo lo contrario, le facilitó la entrada a los hospitales el ser religiosas femeninas, ya que eran recalcitrantes los médicos, ¿verdad? Permitiendo que mujeres trabajaran en los hospitales por el hecho de que ellas fuesen religiosas y estuvieran sujetas a votos de obediencia. Tenían que obedecer a los administradores y tenían que hacer caso a la autoridad del médico. Eran personas muy solicitadas para el trabajo doméstico que hacían en los hospitales. Ellas también limpiaban el hospital de arriba abajo, lo cual es imprescindible, y eran muy conocidas por hacer todas sus labores a la perfección con muy bajo sueldo. Así que también eran solicitadas por ello. Ya me imagino, me está diciendo que eran muy conocidas, ¿no? Sí. Pero entonces, ese acercamiento entre la compañía francesa del canal y la compañía de las Hijas de la Caridad,
Ujú. ¿Cómo se da? ¿Dónde empezó? ¿Desde que ellos se establecen aquí en Panamá o ya venía alguna especie de relación anterior con esta compañía? Sí, cómo no, ellas fueron las enfermeras de la época de la enfermería que se practicaba, ¿verdad? En la construcción del canal de Suez. Ferdinand de Lesseps, quien llegó a Panamá a dirigir los trabajos de la Compañía del Canal Francés, dirigió también los trabajos de construcción del canal de Suez. Y ellas fueron contratadas, así como fueron contratadas en Panamá, para ocuparse de los hospitales, haciendo todas estas labores que acabamos de describir. Así que los administradores y el presidente de la compañía tenían plena confianza y conocían de sobra el desempeño de ellas. Realmente la labor de ellas se conocía en los hospitales desde hacía 300 años antes, porque la fundación de las Hijas de la Caridad fue a principios realmente del siglo XVII, y siempre trabajaron en hospitales, en el campo de batalla, recogiendo a los heridos que quedaban diseminados en el campo de batalla, los recogían, los traían a los hospitales para curarlos. Así que eran Sí. célebres, anónimas, pero muy célebres, y confiaban completamente en el cuidado de ellas en todos los niveles. Y de hecho, ahora que menciona el tema de su labor durante las guerras, la milicia con los soldados, en su resumen precisamente comentaba que tuvieron una participación muy importante en el cuidado de los heridos durante la guerra de los 1000 días aquí en Panamá. Sí, De eso muy poco se conoce. fue una guerra atroz, atroz, y realmente no he visto descripciones anteriormente de las condiciones que vivieron los soldados Exactamente. fuera de estas cartas que escribieron las Hijas de la Caridad, compartiendo sus experiencias con sus superiores en distintos países, describiendo lo que sucedía localmente. Eran unas luchas encarnizadas. Sí, de hecho, leyendo el libro, había un pasaje muy específico que me llamaba la atención de una anécdota que contaba una de las hermanas en su carta, donde hablaba de los saqueos que se estaban dando Mm. durante los enfrentamientos en una ocasión y intentaron entrar, o por lo menos ellas se vieron como amenazadas y tuvieron que vivir el intercambio de disparos. Fue una situación que en sus cartas describen perfectamente, que Sí. fue muy difícil durante ese tiempo. Son una congregación que tiene muchísimos años en Panamá, de la que muy poco se conoce, salvo, pues como bien lo mencionó, su labor con niños y adultos, como el Hogar San José de Malambo, el Hogar de Ancianos Bolívar, pero son una compañía que pues ha aportado muchísimo a la salud durante la historia de Panamá, no solamente al tema, al espacio durante la construcción del canal, sino a lo largo de la historia de este país desde la época colonial, porque tengo entendido que ellas atendieron el primer hospital Santo Tomás que se fundó aquí en el territorio durante la época colonial. Toda esta investigación, ¿por qué la inicia? ¿Qué la llevó a investigar sobre este tema de las hijas de la caridad? Bien, yo conozco el trabajo de las Hijas de la Caridad desde hace décadas, pero no conocía su participación en los hospitales y el rol tan importante que tuvieron en ellos, sino hasta que una de las Hijas de la Caridad me permitió en el hogar Monerri, precisamente, muy cerca de aquí, en el Chorrillo, Avenida A con calle 22, me permitió la confianza de ver una pequeña exposición, ellas le llamaban su museo, de recortes de periódico que se publicaron en el suplemento Raíces bajo la iniciativa de don Harry Castro Estanciola, que en paz descanse, quien tenía el acervo documental de estas imágenes. Son unas fotos espectaculares y así me impresionaron verlas simplemente reproducidas en papel periódico.
Así que son similares a las que están dentro del libro. sí, cómo no, algunas, no Ok. todas las fotos que aparecen en el libro, que es una de las bases del libro también, que son fotografías inéditas, en su gran mayoría las que reproducimos no se han publicado jamás, ni las ha visto nadie antes, han sido rescatadas para la publicación de la vindicación de las siervas. Creo que tenemos algunas fotografías, nos Sí, las acompaña con podemos algunas ir fotografías. viendo, Sí, pasando. sí. eh, Podemos comentar si gusta Sí, en este claro, por momento. supuesto. Creo que a la gente le va a encantar que nos pueda dar más detalles de cada una de estas imágenes que vamos a ir viendo. Sí, estos son, es la foto de la portada del libro, son los aposentos de las hermanas. Están en el patio seguramente en el momento de recreación. Es muy raro verlas a ellas fotografiadas de frente y aquí hay una sonriendo. Me parece una imagen muy misteriosa, primero porque era muy raro que se conocieran sus habitaciones, porque ellas son sumamente reservadas y discretas. Lo manda así la orden. Sí, en ese sentido, ahora que dice de que es muy raro verlas fotografiadas, eso sí he escuchado mucho durante algunas investigaciones que casi no permitían que se les retratara. ¿Se debía a algo en especial? Bueno, era parte del recato y el pudor que ellas debían a sus creencias, a sus principios, pero no es que se negaban a aparecer en las fotos. Realmente vamos a ver más adelante otras imágenes. Esta, por ejemplo, es la capilla del Hospital del Canal que construyó la compañía del Canal francés. Pasó a llamarse el Hospital de Ancon porque ahí es donde estaba situado. Eran muchísimos pabellones muy especializados en atenciones. Y en la próxima foto quizás podemos ver, sí, gracias. Es el interior de esa capilla. Ahí están las hermanas en recogimiento con las huérfanas que ellas criaban adentro del hospital. A mí me pareció muy curioso que ellas criaran huérfanas en sus predios, pero en parte es porque ellas vivían en el hospital, tenían El mismo sus casas, en hospital el mismo hospital tenía un vivían. orfanato. Sí, así es. Y así que las huérfanas también tenían sus labores, que luego veremos. Este es uno de los pabellones, son varios pabellones del Hospital de Ancón. El de la izquierda, en la fotografía hay nombre de San Denis, que es el santo patrón de la ciudad de París. Así que la impronta francesa era muy fuerte, ¿no? Sí. Creo que hay otra foto todavía del hospital. Sí, gracias. Esta es otra vista de interiores que suponemos que es la hora de la visita, porque están todos los pacientes sentados en cama. Sombrero, bueno, no era raro que los hombres usaran sombrero estando en casa. Exacto. Y esta es la sala de operaciones. Sí. Es una foto que sí es bastante conocida, yo la he visto reproducida en muchos documentos. Llama mucho la atención que solamente está ella, la hija de la Caridad, presta a asistir. Hay un par de doctores, pero el resto son ayudantes de enfermería que eran pacientes del hospital que estaban en vías de recuperación, pero al no haber suficiente personal hospitalario, se les contrataba a ellos, no tenían la menor experiencia en cuidados Wow. clínicos para ayudar en el hospital. Pero esto era común de todos los hospitales de la época. En los Estados Unidos y en Francia se hacía exactamente lo mismo. Se contrataba a los enfermos convalecientes Luego para de que su, trabajaran en el hospital. luego de su recuperación. No, ¿No? durante su Durante su... recuperación. Wow. Sí, sí. Es una buena inflexión para decir que la medicina que conocemos hoy día no estaba muy lejos de concretarse, ¿no? De profesionalizarse. No fue sino hasta la segunda década del siglo XX, 1920, que se profesionalizó la medicina y la enfermería. Allí acabamos de ver una imagen Sí, de una de las hermanas en la cocina.
Y eso me lleva también a hacerle una pregunta que tiene que ver con otra de las habilidades que durante la lectura del libro noté de las hermanas, además de ser excelentes en el cuidado, en la limpieza de los hospitales, eran muy buenas administradoras. Excelentes administradoras. Lo son, Lo siguen lo siendo. siguen siendo. Háblenos un poco de esta imagen que tenemos en pantalla de Sí, la cocina del hospital, tengo entendido. sí, es una imagen espectacular. A mí me encanta. Esta, estimo que es Sorandrieu, que trabajó durante 25 años en los fogones del Hospital del Canal con su asistente, de quien no conocemos el nombre, lamentablemente el pinche de cocina. Y es especialmente dramática la foto porque vemos las estufas que se importaron desde Francia y que costeó el hospital, pero bueno, sí, la administración del hospital para sus cocinas. Los aparatos metálicos que vemos con una tapa puntiaguda son, pensamos que son alambiques, lo que ellas les llamaban marmitas, donde preparaban el ron de caña. Ajá, a ese punto quería llegar Sí, con sí, la sí. preparación del ron de caña. ¿Por Que, qué las que ellas, hermanas preparaban ron? primero que todo, porque sus salarios eran muy bajos. Ok. Ellas recibían un estipendio de la casa madre en Francia, recibían un salario bajísimo de la compañía del canal francés y tenían que ver cómo se las arreglaban, no solo para su propio sustento, sino para que el hospital estuviera suficientemente bien atendido, que la comida bastara, que los medicamentos se prepararan tal y como debían de ser. Entonces las hermanas cultivaban caucho, cultivaban hierba, supongo que para el ganado que también tenían, y cultivaban caña de azúcar y preparaban un ron que se vendía muy bien en la ciudad de En la Panamá. ciudad de Panamá. Ellas no lo consumían, pero se vendía muy bien y ya vemos que tenían una cocina al último estilo, Sí, de última definitivamente. moda, con aparatos que permitían, ¿no?, esta elaboración. Sí, y menciono el tema de que eran excelentes administradoras porque todo esto que nos acaba de mencionar María Eugenia, de pues el trabajo con la producción de ron y demás, lo hicieron y lo siguieron haciendo sobre todo cuando la compañía francesa cierra operaciones, se paralizan las obras, pero los enfermos siguen, el hospital tiene que continuar porque las enfermedades no paran, así que ellas tenían que mantener Así es. ese hospital funcionando, seguir dándole ese cuidado que necesitaban, esos insumos que necesitaban esos enfermos para recuperarse. Así que vemos que en esa parte definitivamente la compañía francesa no se equivocó al momento de la Mm. escogencia de las hermanas porque fueron muy buenas administradoras en este aspecto de la salud. Y regresando al tema del cuidado de los enfermos, el libro, dentro de la gran documentación e información inédita que tiene, hay un tema que yo considero que es uno de los aportes más relevantes de su investigación, y es el tema de la sífilis. Háblenos cómo enfrentaron las hijas de la caridad esta enfermedad y de todas esas vivencias que hasta ahora no se conocían. Así es. La investigación de este libro permitió descubrir que hubo una epidemia de sífilis tremenda que duró décadas en el Istmo, que no fue tratada como debía ser simplemente por el hecho de que distaba mucho el descubrimiento de la penicilina. Se descubrió en 1928 y las hijas de la caridad comenzaron a trabajar en los hospitales desde su llegada en 1875. Entonces, ellas son quienes dan el testimonio Sí. único que he encontrado hasta estos momentos de la existencia de una epidemia de unos niveles altísimos durante años, a la par que ocurrían la fiebre amarilla y la malaria que estaban diezmando la población en Panamá. A los locales, a los obreros que venían de fuera,
era terrible y ellas sufrieron mucho por diferentes motivos. Primero porque la sífilis es una enfermedad terrible, es una infección del sistema nervioso que cuando no está bien tratada tiene unas consecuencias mortales, ¿no? Ellas estaban expuestas a la infección como todo el personal sanitario en el hospital. Primero que todo porque los guantes comenzaron a utilizarse en el hospital y a nivel mundial después del primer año de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inició en el 1914, y no fue sino hasta 1915 que se comenzaron a utilizar guantes. Lamentablemente las guerras han ayudado mucho al desarrollo veloz de la medicina, ¿no? Entonces, ellas estaban expuestas físicamente a la infección. Pero por otro lado, de esta enfermedad no se conocía bien el origen. Se sabía que el principal método de contagio es la transmisión sexual. También existe como transmisión en el torrente sanguíneo, se puede heredar de una generación a otra. Los niños en el vientre materno, lamentablemente, si no es bien tratada la infección, quedan contaminados. Sí, ese es un punto con el tema de que ellas estaban conscientes de que era una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea. Y allí hay algo interesante que me gustaría que nos mencionara más sobre eso. Es ese punto del mandato de ellas como religiosas y parte del contrato con la compañía que tenía que ver en cuanto al tratamiento tanto de mujeres parturientas y personas con enfermedades venéreas. Así es, esto no era una excepción. Todas las congregaciones femeninas que trabajaban en hospitales, porque había varias, las hijas de la caridad no eran las únicas, tenían en sus documentos de fundación, sus estatutos, establecido que ellas no iban a tratar enfermos venéreos. Así lo decidieron sus fundadores, en este caso San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. En parte porque la idea de que era una enfermedad que se transmitía por lo que ellas consideraban una conducta inmoral, pecaminosa, hacía que ellas estuvieran expuestas también moralmente. Ellas temían la contaminación moral. ¿De su alma? De su alma, porque el pecado se transmite fácilmente y perturba la paz del alma. Entonces, ellas, eso era lo que más les pesaba, esa era su mayor carga. Ellas como enfermeras certificadas, en particular las norteamericanas que llegaron al hospital, a los hospitales, con la administración americana, ya cuando se hizo la transición, ¿no?, de la administración francesa a la administración estadounidense, ellas estaban muy bien entrenadas para tratar estas enfermedades. Eso es algo muy importante que ya lo habíamos mencionado, usted lo había mencionado, pero que repitamos nuevamente, no existía la enfermería de manera profesional. Así es. En esta época. Ni la medicina. Y fueron con las hermanas estadounidenses que entonces ya vinieron un poco más preparadas en cuanto a ese aspecto de la enfermería. ¿Sí? Así es, solo que en los Estados Unidos, de donde vinieron ellas, que particularmente del hospital de Bellevue en Nueva York, donde tenían una escuela de medicina e enfermería muy célebre, ellas ya trataban este tipo de pacientes, pero nunca con un grado de desarrollo tan alto. Es decir, los casos en Panamá eran terribles, a nivel casi, en la etapa casi mortal, terciaria. Así que obviamente la enfermedad tiene una conducta en el organismo
tremenda. La catalogaron como epidemia en ese momento. Bueno, quien la catalogó de epidemia fui yo, Usted, fue esta ok. servidora, simplemente por leer las cartas y las crónicas de ellas que mencionaban que en una sala de hospital, particularmente la del Canal y el Santo Tomás, el 99% de los pacientes masculinos tenía sífilis y también algo así como el 86% de las enfermas pacientes femeninas. Así que la propagación era terrible, era incontrolable e incontrolada. Y ellas no podían con esa carga, no podían ni moralmente ni tampoco atender a los enfermos como debía ser. María Eugenia, antes de que pasemos al espacio en donde recibimos preguntas, comentarios que tenga pues quienes nos están viendo en esta transmisión, quisiera hablar un poquito del legado. De la compañía francesa deja un importante legado en cuanto a exploraciones, a excavaciones, que fue fundamental para el éxito de la compañía estadounidense. Así es. En la conclusión de la vida acuática. En cuanto a los cuidados clínicos, el aporte de las hijas de la caridad en ese sentido, ¿cuál sería ese legado o esos principales aportes que tenemos de la compañía? En términos clínicos, su legado principal fue la desinfección de los hospitales, porque no se hacía cabalmente antes de que ellas llegaran al país. Se desinfectaba solo la sala de operaciones, pero ellas desinfectaban el hospital de arriba abajo, lo cual obviamente tenía que incidir mucho en la probabilidad de vida, ¿no?, de tantos enfermos y de la población en general. Tenían una lavandería, una de las más modernas. Sí, era la única. Ah, era la única. Era la única. Wow. En el momento en que se construyó en el hospital de Ancón, en el hospital del Canal, lo cual significaba que el hospital estaba equipado con las mejores instalaciones, el equipo de vanguardia, por el hecho de tener una lavandería in situ que permitía que se cambiaran las sábanas, la ropa de cama, los instrumentos que se utilizaban en las salas, en la lavandería del hospital. Hay que tener en cuenta que en la época la humedad del ambiente en Panamá era del 99%. Entonces, muy pocas personas podían cambiarse de ropa a diario porque no se secaba la ropa a tiempo para poder hacer una muda, ¿no?, diaria. El hecho de que tampoco tenían lavanderías en sus casas necesariamente. Las lavanderías eran sitios externos donde se llevaba la ropa a lavar. Entonces, el hecho de que estuvieran estas instalaciones en el hospital le imprimía una rabiosa modernidad al hospital y permitía hacer las labores como era debido. 99% de humedad en la época. Si nos trasladamos un momento cada uno a la situación más calurosa de nuestro país y tratáramos de ponernos en el lugar de las hijas de la caridad con esos hábitos, debió ser sumamente incómodo. Era un suplicio para ellas y comentan en prácticamente todas sus cartas lo que sufren la calor, no pueden con la calor, o que al cabo de 20 y tantos años de estar en el país todavía no se acostumbran. La composición de ese hábito de ellas. Sí. ¿Sabe? Dentro de su investigación pudo observar si había detalles de cómo era el hábito que usaban. Sí, cómo no, utilizaban un hábito hecho de lana, porque así las usaban las hijas de la caridad en Francia, y ellas acá utilizaban el mismo uniforme en todas las misiones. Así que imagínese usted limpiar el hospital, cocinar en la cocina, administrar la asistencia en el salón de operaciones, vestidas de lana de arriba abajo, y sobre todo con ese tocado que se le llamaba popularmente las cornetas. Es un velo de algodón que ha sido almidonado casi como al nivel de cartón para que mantuviera
esa forma tan particular de tocado que solo usaban ellas, O sea, solo usaban las hijas de la caridad. esa forma era dada a punta de almidón. Era todo almidón, sí. Pues, Algunas hijas de la caridad que llevan mucho tiempo en la asociación me han comentado que ellas llegaron a ver cómo se preparaban los velos, las cornetas, y los tuvieron que preparar ellas como seminaristas, como novicias. Así que se los quitaron en el año 68 con el Concilio Vaticano II, que introdujo tantísimos cambios, ¿no?, a la Iglesia Católica. Así que hasta entonces, hasta la época contemporánea, tuvieron que sufrir con ese hábito. con ese hábito. Hablando un poquito del tocado, tenía un nombre, les daba un nombre muy particular que de hecho utilizamos nosotros aquí en el museo, sí, para nombrar un espacio de nuestra exposición permanente en donde se habla un poco de la salud durante la construcción del canal por los franceses, los gansos de Dios. Sí, me encanta el nombre, me parece muy dulce, porque se les llamaba así, porque ellas solían salir en grupo a la calle, caminaban todas juntas y según lo que he leído, cuando se las veía caminar de lejos y acercarse hacia su objetivo, parecían una bandada de gansos, porque se movían las puntas, ¿no?, de las cornetas de su velo. Así que, y estaban almidonados en blanco perfecto, así que pues parecían una bandada de estas aves. Una bandada de estas aves. Bueno, en este momento abrimos espacio para preguntas que haya en la audiencia. La primera pregunta que tenemos, ¿por qué esta historia nunca pudo ser contada antes? Ahí sí hay que especular un poquito, porque es material totalmente nuevo el que se ha encontrado mediante esta investigación. Lo inusual realmente es que lo cuenten hermanas religiosas, que nos mantengan informados acerca de lo que ocurrió en aquella época. Estas hermanas que no se les escuchaba hablar, no se conocían sus nombres. Sin embargo, ellas documentaron absolutamente todo lo que ocurría en la ciudad de Panamá y lo mandaban al extranjero. Las hermanas en Francia, en París, en la casa madre, a donde hice investigación, me dicen que esto se debe al amor que tenían las hermanas por la compañía, de manera que guardaron todas las cartas, todos los informes, y los mantuvieron, por supuesto, en excelentes condiciones en sus archivos. Por eso es que conocemos esta historia. Ahora, ¿por qué no la conocemos? No la hemos conocido hasta ahora. Pienso que ha podido ser por el poco interés sobre la vida religiosa, especialmente la femenina que existe. No se comprende el trabajo que hacen las hermanas. Muchas personas piensan que ellas no trabajan. Sí, creo que era ahondando un poquito más en la respuesta para esta pregunta, tal vez un poco falta de oportunidad para las hermanas de contar todo esto desde su perspectiva y con documentación que apoya todo eso que estamos conversando y hablando el día de hoy. Porque hay informes, hay reportes tanto de la parte estadounidense y francesa, sí, pero en todos estos informes de salud que pues, se emitió bajo la organización y la coordinación de Gorgas, muy poco se toca el tema o se menciona todos los procedimientos que tenían establecidos las hermanas, cómo llevaban a cabo toda la limpieza de los hospitales, todo esto de lo que hemos hablado hoy día, de los detalles de la lavandería, no se mencionan y no se describen en ninguno de estos informes. Porque quien cuenta la historia oficial generalmente es el varón. Pues sí. Sí, sin ánimos de causar polémicas, también como temas de género, pero sí, la mayor parte de la historia ha sido contada por hombres y entonces eso puede que influya bastante. Claro que sí, porque ellos quizás no le daban la importancia que tiene al registro de las actividades domésticas. Sin embargo, por el hecho de que ellas tenían que enviar esos informes a Francia,
es que sabemos que estaba ocurriendo esta epidemia de sífilis en nuestro país, no solamente en la ciudad capital, en Colón también. Hago la salvedad de que el hospital de Colón era importantísimo, tenía 75 pabellones, era un hospital gigantesco. Claro, la ciudad de Colón era importantísima para el tráfico marítimo. Claro. Y eh, Otra, tenían, sí, sí, perdón que me interrumpa. Otra pregunta que nos hacen es si habían hijas de la caridad panameña. bueno, actualmente hay, así que han tenido que comenzar a ingresar en el seminario muy temprano. Las hermanas francesas vivieron en nuestro istmo hasta los años 50, algunas hasta muy temprana la década de los 60, 1960. Y a partir de allí, pues, las que vinieron originalmente fueron muriendo y obviamente pasaron la disciplina, la espiritualidad a hermanas latinoamericanas. Y entre las que ha tenido que haber panameñas, definitivamente. Lo que pasa es que tenemos un registro de las hermanas que se movían en, en el istmo entre las distintas misiones de Colón y Panamá, pero no sabemos eh, mucho sobre las locales. Nos preguntan también cómo era enviado el estipendio desde Francia a las hermanas acá en Panamá. Sí, era muy centralizada la administración. Todo lo que ellas ganaban aquí, con la venta de flores, con la venta de cuero, que también le sacaban provecho hacia el ganado, con la venta del famoso ron de caña, lo enviaban a la casa central de cada provincia y de allí a la casa madre. Ok, yo pensé o había entendido que lo que producían ellas lo mantenían acá, o sea, que después de que ellas producían y hacían esa venta, lo enviaban a Francia, a la casa madre, y de ahí entonces se distribuía. Así es, era un proceso muy trabajoso. Otra pregunta que nos llega es aproximadamente cuántas hermanas de la caridad estuvieron en Panamá al inicio de su llegada. Llegaron, bueno, es que llegaron muchas que se quedaron a fundar la primera misión, fueron 6 específicamente, pero es que había un tráfico muy grande de hermanas que llegaron a Panamá para ser distribuidas hacia distintas provincias. Quizás podemos ver el mapa que se ha confeccionado para este libro muy particularmente, en el que muestra, es un mapamundi, que muestra el movimiento de las hermanas desde México, donde fueron expulsadas, hasta el Istmo de Panamá. Vemos que a la izquierda subieron desde aquí hacia Texas, hacia California. Algunas regresaron a Francia, pero muchas fueron a el lejano oriente también. Llegaron hasta la China, llegaron a Turquía y eventualmente llegaron a otros países de América Latina, siempre desde el Istmo de Panamá. Así que las misiones de aquí, la de Colón y la ciudad panameña, la capital, eran importantísimas simplemente porque les permitían el tránsito, el movimiento desde aquí a otras misiones alrededor del mundo. Nuevamente eso reafirma esa posición de Panamá de punto esencial de partida para distintas misiones. En este caso, hablando de las hermanas, siempre se ha hablado por el tema de la vía marítima y ahora vemos que en el caso con la distribución de la orden también es lo mismo. Partían desde la misión desde aquí de Panamá. Funcionó de plataforma para la distribución al resto del mundo. Como no fue central, es más, las hermanas querían cerrar la misión de la ciudad de Colón, sobre todo cuando entró en decadencia económica después del fracaso de la primera compañía del canal francés. Tenían 75 pabellones que ellas tenían que limpiar y no había casi enfermos ya, porque muchos obreros se retiraron a buscarse la vida en distintos sitios. Y ellas tenían que mantenerlo, pero no pudieron hacerlo porque sus superiores quisieron dejar la misión colonense abierta para poder recibir a las hermanas y a los padres vicentinos también.
que venían aquí para luego partir a otras misiones internacionales. Otra interrogante que tienen es, ¿cuál es el papel de las hermanas dentro de los hospitales de Panamá hoy día? Sí, es que creo que hemos olvidado mencionar que por un conflicto que hubo entre las hermanas y la administración americana ya de los hospitales, después del traspaso de los hospitales franceses a la administración estadounidense, precisamente por los tratamientos que tenían que administrar a los pacientes sifilíticos, hubo un conflicto gigantesco entre los administradores americanos de los hospitales y las hijas de la caridad. Ellas se mantuvieron en sus puestos negándose a atender este tipo de enfermos porque iba en contra de sus reglas, en contra de sus leyes. Sin embargo, los atendían por caridad, por amor al enfermo, pero también por profesionalidad, porque las hermanas estadounidenses, hijas de la caridad, que eran enfermeras profesionales, que llegaron a la par que llegó William Gorgas, el doctor, y Miss Hibbard, la jefe de enfermeras laica, eh, obedecieron las órdenes de los administradores para auxiliar a los enfermos. Es decir, que ellas no solamente al final de su incursión en los hospitales, que fue específicamente en 1907, sino desde su llegada, atendían a los enfermos de todo tipo de infecciones, también la sífilis, en los hospitales locales, porque esa era su vocación. Ellas se debían al enfermo y lo hacían por caridad, por amor, a pesar de los peligros, a pesar de su repulsión, y esta es la palabra que ellas utilizaban en sus cartas para describir la repulsión que les daba el hecho de poderse estar contaminando moralmente. Claro. Otra pregunta que nos hacen es, ¿en dónde están las hijas de la caridad actualmente? Sí, en el hogar San José de Malambo, en Arraiján, en El Chorrillo, en el hogar Monerri, a donde vi las primeras imágenes que están reproducidas en el libro, en el Asilo Bolívar u Hogar Bolívar en Panamá Centro, están en Colón, donde tienen también la Escuela de la Medalla Milagrosa, perdón, la Escuela de San Vicente de Paúl. En David Chiriquí tienen la Escuela de la Medalla Milagrosa, donde también tienen un hogar donde se da crianza y educación a niñas, sobre todo de la etnia Nove. También hay latinas, pero la gran mayoría pertenecen a la comarca Nove Bugle. La siguiente pregunta es una pregunta que le he comentado anteriormente fuera de esta conversación de que me han hecho mucho. ¿Por qué vindicación? ¿Hubo Sí, problemas con ellas? Es lo que pregunta alguien aquí del público. ¿Tuvieron que defenderse a pesar de tan importante labor desarrollada por ellas? pero es que no se les daba el crédito al trabajo que hacían. Ellas no reclamaban ese crédito. Ellas simplemente se debían a su misión y cumplían con su trabajo de una manera extraordinaria, pero nunca aparecieron en las crónicas de esta manera, sino hasta ahora. Así que nos corresponde vindicar, reivindicar el papel que ellas jugaron en el desarrollo de la sanidad, la salubridad en nuestro país y en todos los demás aspectos, porque, bueno, también aquí concluimos el libro a partir de su salida de los hospitales, se dedicaron fue a la educación y a la asistencia social, que es lo que siguen haciendo hoy día. Pero hay que dar al César lo que es del César y Definitivamente. corresponde reivindicarlas. Sí. Bueno, aquí nos llega otra pregunta más. En las fotos se muestran huérfanas. ¿Tenían Sí, escuelas en ese entonces? ¿Eran maestras las hermanas de estas huérfanas también? las hermanas eran maestras de niñas que venían de fuera del orfanatorio y eran maestras tenemos una foto que muestra la lección de música en la sala de costura. Eh,
hacían ambas actividades en el mismo salón y eso se consideraba, ambas materias se consideraban esenciales para tener una buena educación y sobre todo para aprender a ser una dama en la época, ¿no? Sí, La costura y el bordado eran esenciales. exacto. Las huérfanas trabajaban en la lavandería del hospital y recibían una paga, pero ellas no estudiaban en las escuelas que las hermanas dirigían, quienes, así es, No estudiaban en las escuelas que las hermanas dirigían. dirigían, así es, ellas se dedicaban al trabajo. Primero eran empleadas de la compañía del canal, porque trabajaban en la lavandería y recibían un estipendio también, y después eran huérfanas. ¿Mm? Alguien de la audiencia nos pregunta si son las mismas monjas de la Medalla Milagrosa de París. ¿Cómo no? Quizás podemos pasar a las fotografías de los vitrales que también están reproducidas en el libro, que muestran, gracias, a las hijas de la caridad con sus advocaciones principales, particularmente la aparición de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en París, en su casa madre, en el año 1840. Ellas son devotas de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y fueron las que dieron a conocer esta devoción alrededor del mundo. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es su patrona. Okay. Bueno, María Eugenia, gracias por contestar todas las preguntas de la audiencia. Yo tengo una pregunta final antes de cerrar este conversatorio que hemos disfrutado muchísimo. Después de concluir este trabajo de investigación, ¿considera que hay aún más por investigar y rescatar en cuanto a la historia de la salud en Panamá? Por supuesto, considero que este es un aporte mínimo, es un granito de arena a lo que seguramente está escondido y oculto, que no se ha buscado siquiera y que está allí. El libro existe también como un llamado a nuestros colegas documentalistas, historiadores, investigadores, para que incursionen en ese material. Es importantísimo. Panamá fue el primer país donde se erradicó la fiebre amarilla, así que tiene una importancia a nivel mundial en cuanto a salubridad, a los niveles de salubridad que lograron que hayamos entrado en la etapa moderna de la medicina. Así que solamente con ello eh, se ha dejado una impronta. Ahora hay que seguir descubriendo qué más ocurrió en aquellos años, en años anteriores. Sí, definitivamente, y ahora que mencionas el tema de que es una invitación para los historiadores, investigadores y documentalistas, como documentalista del Museo del Canal, les puedo asegurar que el aporte que esta investigación, esta publicación que ha hecho la doctora Mann es sumamente valiosa y definitivamente nos permitirá darle otra mirada a la historia de la salud durante la construcción, porque para quienes nos hemos desarrollado en este espacio de investigación, de tratar de transmitir lo más apegados a la historia posible todo lo acontecido con la historia del canal y la vía acuática. No es un misterio de que hay huecos, hay espacios que nos cuesta cubrir, nos cuesta contar por falta de información, de documentación que sostenga, que avale, porque conclusiones o de repente ideas pueden haber muchas, pero si no hay una documentación que avale, que apoye esas teorías, difícilmente puede uno transmitirlas a través de una publicación o de una exposición en un museo, en una exposición permanente, valga la redundancia. Bueno, María Eugenia, muchas gracias. Ha sido un honor compartir este espacio con usted y para el museo y que nos permitiera pues compartir todo este valioso contenido de este trabajo arduo que ha sido de años. Y le invito pues para que pues de unas palabras finales se despida de la audiencia. Y también que le recuerda al público cómo podemos adquirir el libro. Sí, primero
Antes de pasar a esos detalles, quiero agradecerle a usted, Daily, su invitación, la iniciativa que ha tenido. Para mí es un honor ser recibida aquí y dar a conocer este libro, la información que contiene en este museo, que significa tanto para todos los panameños. Muchas gracias también le extiendo a la señora directora ejecutiva del museo y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión. Agradecemos también a todo el equipo del Museo del Canal que ha estado detrás de esta actividad. Y nuevamente, por supuesto, a ustedes que nos han acompañado a través de esta transmisión por Zoom y le invitamos a continuar participando del resto de nuestras actividades del mes de mayo, celebrando el mes de los museos. Muchas gracias. Si pudiéramos pasar nuevamente la imagen del afiche con la información sobre la venta del libro. Gracias. Se puede conseguir el libro, su costo es de 60 balboas por la información valiosísima que contiene, incluyendo las fotografías inéditas que acompañan la publicación. Tiene este costo ya que sufragan parcialmente las obras de las Hijas de la Caridad en todos estos hogares y escuelas que mencionamos. La manera más directa de conseguir el libro es localizando al Hogar San José de Malambo. Y ven en pantalla su dirección de correo electrónico, los teléfonos a los cuales llamar. También pueden localizar a la editorial Verde Cielo Ediciones, que ha preparado la edición, la publicación del libro. Pueden ver los datos de la editorial mediante su cuenta en Instagram, que me parece lo más práctico divulgar, es @verdecieloed. Okay. Ahí, en caso de que pues no hayan podido capturar los datos durante esta transmisión, en las redes sociales del museo también tenemos esta información circulando para que puedan ir allá y tomen nota aquellos que estén interesados en este libro. María Eugenia, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han brindado este tiempo para acompañarnos. Espero que pasen buena tarde y hasta pronto.